¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la materia acueductos y cloacas. Esta materia básicamente se trata simplemente de una aplicación de los conocimientos que aprendieron en la mecánica de los fluidos 1 y mecánica de los fluidos 2 en conjunto con la materia de hidrología. Básicamente, recuerden que en esta materia vamos a trabajar simplemente con el recurso agua, y la materia de hidrología, como bien lo saben, simplemente es la ciencia que estudia el comportamiento del agua en la naturaleza. Entonces, como nosotros vamos a trabajar en conjunto con la parte de la naturaleza, la parte hidrológica, para poder entonces circular el recurso agua para la población o en algún caso de algún caserío en específico. Entonces, básicamente esta materia se divide en dos etapas. Una de las etapas se llama acueductos y la otra vendría siendo cloacas. El tema número uno, acueductos, simplemente se encarga de tomar el agua a partir de esa captación hasta cada una de las habitaciones, como de los habitantes, perdón, como pueden observar acá. Iría de un lugar y luego esa agua se transportaría mediante una red de distribución a cada uno de los habitantes de la población, para posteriormente, bueno, ser tratada y ser dispuesta de nuevo a la naturaleza. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte de la materia, que se llamaría entonces acueducto. En la antigüedad, las personas, para poder tener acceso al agua, simplemente se dirigían a una de las fuentes, a esas llamadas fuentes de agua, donde tomaban, la captaban con ya sea algunos tobos, algunas especies de tobos que tenían ellos en su época, para luego llevarlas a la población. Entonces, esa transportación y esa manipulación lo que hacía era que contaminaba el recurso como tal. Entonces, la idea con los acueductos que llegó a un futuro fue que nosotros no manipuláramos ese recurso, sino que simplemente se transportara mediante unas tuberías o canales que no se contaminaran, para manera que así pudiera llegar de manera potable cada una de las personas. Entonces, básicamente, como pueden observar en esta figura, vamos a tratar en la parte de acueductos lo que vendría siendo la fuente y la captación que se utiliza para poder tomar el recurso agua a partir de la fuente de origen. Ese recurso se va a transportar mediante una aducción para luego ser potabilizado. Al ser potabilizado también va a distribuirse a un almacenamiento y luego mediante una red de distribución que llegaría a cada uno de los hogares de la población. Posteriormente a eso, entonces se va a recolectar cada uno de los residuos líquidos. Esos residuos líquidos deben ser tratados nuevamente para una restitución al medio ambiente. Entonces, como pueden observar, esta imagen simplemente resume lo que vendría siendo la materia acueductos, que vendría siendo lo que está en la parte izquierda, con cloacas, que vendría siendo lo que está en la parte derecha. Otra cosa que quería decirles es que, como pueden observar, son distintas fases. La fase 1, fuente y captación, con la aducción, vendría siendo la primera parte de acueductos. La parte de producción de agua potable, este tema nosotros lo tocamos, o realmente se debe ver en la materia de higiene y saneamiento. El almacenamiento y distribución formaría parte nuevamente de lo que es acueductos, para luego venir lo que vendría siendo la recolección. Esta parte de recolección vendría siendo la distribución de las cloacas, para luego venir el tratamiento de aguas servidas, que esta parte también se ve con mayor profundidad en la materia higiene y saneamiento, junto con la restitución al medio ambiente, ya que nosotros debemos garantizar que ciertos parámetros deban cumplir, el agua debe cumplir para poder restituirlos a las fuentes como ríos o lagos en algunos casos. Aquí en Maracaibo, generalmente la red de distribución de recolección de agua servida, luego de pasar supuestamente por las plantas de tratamiento, se restituyen al lago. Entonces nosotros debemos garantizar que ciertos parámetros físico-químicos se cumplan para poder hacer esa descarga. Entonces, básicamente vamos nosotros simplemente a estudiar lo que es fuentes de captación, aducción, almacenamiento
redes de distribución y la parte de recolección. El resto de los puntos entonces los tratarán con el profesor el semestre que viene, que corresponda para la materia de higiene y saneamiento. Ok, comenzando entonces con la primera parte del sistema de acueductos, que un sistema viene formado por cada una de las partes que anteriormente les comenté. Comenzaríamos con fuente. La fuente vendría siendo la parte más importante del proyecto porque nosotros debemos garantizar el recurso agua. Entonces, sin una fuente, entonces no podríamos garantizar. Esas fuentes vienen de distintos lugares. Algunas de ellas pueden ser superficiales. Las superficiales son todos esos recursos naturales que generen un espejo de agua, como por ejemplo podrían ser los manantiales, los ríos, los lagos y en algunos casos, muy extrañamente, algunas cascadas, que básicamente una cascada es una unión de un río con un lago. Lo importante es entonces conocer lo que vendría siendo el estudio de cuencas, ya que las cuencas están formadas por distintas redes de ríos y en algunos casos los ríos llegan a lo que vendría siendo las lagunas, también en los manantiales. Es por eso que la materia de hidrología viene directamente ligada con la parte de recolección de fuentes. O sea, básicamente es la parte más primordial para la captación de la misma. Otra de las fuentes naturales que existen vendría siendo las fuentes subterráneas, que se conocen como los acuíferos o como pozos profundos. ¿Okay? Recuerden que el acuífero vendría siendo lo que realmente es la parte natural. El pozo vendría siendo ya la parte estructural que se diseña para poder extraer el recurso que vendría siendo el agua. Generalmente estos acuíferos tienen unas características en específicos y todo eso va a depender del suelo, del uso de suelo que tenga. Otra cosita que les quería decir es que, bueno, para poder formar entonces una fuente superficial va a depender de las condiciones climáticas que existan en dichas zonas. Tenemos entonces aquí algunas características, como pueden observar, que para las fuentes superficiales, ellas generalmente aportan grandes cantidades de caudal en comparación a las fuentes subterráneas. El caudal puede variar porque, como les dije anteriormente, la parte hidrológica, lo que vendría siendo el aporte de los ríos, va a depender de las condiciones climáticas que existan en la zona, porque si estamos hablando de que la cuenca esté en un lugar donde haya muchas precipitaciones, entonces el caudal generalmente siempre va a estar constante. Sin embargo, si durante todo un año la cuenca tiene distintos tipos de precipitaciones en donde existe lo que vendría siendo la sequía o mucha lluvia, entonces el caudal va a variar, va a haber algunos meses en donde el río pueda disminuir su caudal en comparación a la demanda que se necesite. Generalmente las fuentes superficiales se trabaja con gravedad. Lo único malo de las fuentes superficiales vendría siendo que la captación siempre está distanciada de la población. Con respecto a las subterráneas, tenemos que aportan bajas cantidades de caudal en comparación a las superficiales, porque nosotros para poder extraer dicho caudal de una fuente subterránea necesitaríamos un sistema de bombeo. Entonces, una bomba no puede transportar tanta cantidad de caudal. El caudal es constante porque siempre vamos a extraer la misma cantidad de caudal. Trabajan por bombeo generalmente, porque ellas también pueden trabajar a presión o pueden simplemente trabajar por extracción manual. O sea, no necesariamente siempre van a trabajar por bombeo, eso va a depender del tipo de pozo que exista. La captación puede ser cercana a la población, ya que, por ejemplo, muchos lugares hoy en día se está viendo aquí, por ejemplo, en Maracaibo, que algunas villas tienen sistemas subterráneos, ya que es más fácil extraerlo de allí que depender de lo que vendría siendo la aducción por gravedad. Y también están los aspectos físico-químicos que se pueden, como pueden observar aquí, va a depender del tipo de fuente que exista, si va a ser superficial o si va a ser subterránea. La mayoría de las superficiales van a variar dependiendo de las condiciones climáticas que existan durante los meses del año. En cambio, las subterráneas no van a variar porque ellas simplemente están protegidas. Estos aspectos físicos y químicos con respecto a turbiedad, color, temperatura y mineralización
ya son estudios que se deben hacer en un laboratorio con respecto, ya sean si son superficiales o subterráneas, siempre se tienen que hacer estos estudios para poder garantizar el consumo humano de cada uno de ellos. Entonces, básicamente, siempre se tiene que garantizar esto. Igual, de todas formas, como anteriormente les dije, toda agua, todo tipo de recurso o toma tiene que pasar por lo que se conoce como una fuente de potabilización. Otra cosita que les quería decir con respecto a las fuentes subterráneas vendrían siendo unas ventajas y desventajas que existen en cada una de ellas. Por ejemplo, como ventajas tenemos que los acuíferos pueden ser de gran capacidad, es decir, que puede ser que corramos con la suerte de conseguir un acuífero y que sea de gran magnitud. El recurso disponible casi siempre son permanentes, en el caso de que no se utilicen muchas tomas de ese mismo acuífero. Naturalmente están protegidos, ya que ellos se encuentran bajo tierra y entonces no van a estar expuestos a ningún contaminante. Generalmente, el agua siempre es de buena calidad. Sin embargo, es muy recomendable siempre hacerle ciertos estudios para potabilizarlo. Y bueno, no va a existir ninguna evaporación a diferencia de las superficiales, ya que en las superficiales, al estar expuestas, lo que vendría siendo en la atmósfera, el sol entonces va a generar una evaporación en el espejo de agua que existe en las cuencas. Como desventajas, bueno, tenemos que no siempre están disponibles, es decir, que no en cualquier lugar se va a poder obtener una fuente subterránea. No tenemos observación directa, es decir, que nosotros no podemos observar cómo va a ir variando la capacidad que tenga cada una de las fuentes subterráneas. La exploración es compleja, ya que no siempre se cuentan con dispositivos que puedan garantizar de que exista o no una fuente subterránea. Este aspecto es muy importante, dice que la recuperación es difícil en caso de que se contamine, o sea que en el caso de que se llegue a contaminar por algún agente externo, va a ser muy difícil de descontaminar toda la fuente acuífera. Eso generalmente sucede en muchos casos cuando hay muchos depósitos, por ejemplo, empresas químicas, petroquímicas, que estén cerca de los acuíferos pueden afectar y contaminar mediante microorganismos y ese tipo de aspectos. Y bueno, las evaluaciones son costosas con respecto al análisis para saber si un acuífero va a ser de gran uso para una población o una residencia o un conjunto residencial. Otro de los aspectos vendría siendo la captación. La captación o toma serían las estructuras o los elementos mecánicos, como por ejemplo las bombas, que tienen como propósito almacenar o distribuir el agua, y va a depender del tipo de fuente a la que se esté extrayendo dicho recurso. Si estamos hablando de fuentes superficiales, entonces tenemos estos dos tipos de captación, que vendría siendo la toma directa de los ríos, mediante un sistema de bombeo mecánico que estaría flotando y utiliza cierto tipo de rejillas a través de una tubería para tomar entonces directamente de un río la dotación que va a necesitar la población o el pueblo que esté cerca de dicho río. Para poblaciones mucho más grandes, obviamente se tiene que hacer una especie de estructura que vendría siendo los embalses. Estos embalses se les dice que son captaciones perpendiculares a los caudales, ya que cuando nosotros simplemente un embalse es la obstrucción de que exista una circulación libre del caudal del río. Sin embargo, nosotros debemos garantizar ecológicamente que haya un porcentaje de esa captación del río que siga fluyendo aguas abajo de los embalses para que no se deteriore el ecosistema natural que hay más adelante de la vegetación. Entonces, de todas formas, todo este tipo de cositas, de embalses y eso se ve mejor en la materia obras hidráulicas. Y bueno, otra de las captaciones que vendría dependiendo de las subterráneas serían entonces los pozos artesanales o los pozos de tipo profundo, que vendría siendo por bomba. Este tipo de mecanismos entonces también los van a estudiar en la materia de obras hidráulicas y va a depender de las profundidades que tenga y de las presiones a las cuales estén trabajando los acuíferos que estén en las zonas aledañas a la población que se va a satisfacer la demanda de agua necesaria para cada uno de ellos. Acá tenemos entonces lo que vendría siendo la aducción. La aducción vendría siendo la tubería o canal que transporta el agua desde la fuente junto a la obra de captación hasta los dispositivos de almacenamiento. Estos dispositivos de almacenamiento pueden ser directamente a un estanque o la planta de tratamiento en sí. Aquí pueden observar lo que las
tuberías o canales de aducción generalmente son de grandes dimensiones y ellas en algunos casos podrían estar enterradas o simplemente pueden estar ahí a la vista superficialmente. Si están enterradas, va a depender de, al momento de que haya alguna falla o algo, va a generar más costos, mientras que al estar expuesta puede suceder un cambio de tubería de manera más eficiente. Aquí en Maracaibo, por ejemplo, en el estado Zulia, nosotros la aducción la tenemos combinada. Una parte vendría siendo tubería y otra parte vendría siendo a canales abiertos. Cuando va del embalse de Manuel Otetulé, se utiliza un canal. Es decir, que estaría abierto a cualquier tipo de contaminación, pero ese canal dirige a una planta de tratamiento que posteriormente va a ser potabilizada. También nos dice que las estructuras de líneas de conducción vendría siendo la misma línea de aducción, solo que en este caso ya se utilizaría mediante un sistema de bombeo a partir del almacenamiento o de una planta potabilizadora. Entonces, vamos a suponer que tomamos una aducción a partir del embalse hasta el almacenamiento o la planta potabilizadora y a partir de ahí entonces se tendría que bombear para llevar posteriormente a la red de distribución. Eso se conoce entonces como conducción. Son dos términos diferentes, pero básicamente tienen el mismo fin. Aquí también nos dice que la aducción se va a ver directamente afectada con la topografía que presenta el terreno, ya que puede ser una aducción por gravedad o por bombeo principalmente. Entonces, no necesariamente siempre va a trabajar por gravedad, sino que puede ser que a partir del embalse también se vaya a bombear. Aquí tenemos lo que vendría siendo la producción de agua potable. Aquí hay un esquema más o menos simple, ya que este tema, como les acabo de decir, es algo que se ve realmente en higiene y saneamiento. Sin embargo, vamos a conocer algunos de los puntos principales de un sistema de potabilización de agua. Luego de haber sido captado y llevado mediante una aducción, se lleva a la planta de potabilización, cuya principal fase vendría siendo la coagulación. Ahí en la coagulación se le añaden unos coagulantes al agua para que las partículas más pesadas entonces simplemente se vayan uniendo y generen unas partículas de mayor tamaño, para que posteriormente lo que le vendría siendo la decantación, que son canales alargados y con pendientes muy suaves, de manera de que esas partículas de gran tamaño entonces vayan depositándose en los canales lentamente, para que luego se lleve a un sistema de filtración al agua, en la cual todas esas partículas de gran tamaño o pequeñas partículas que estén presentes todavía en el agua entonces queden filtradas en distintas unidades que se pueden crear allí en la parte de filtración. Luego simplemente se le añade una cloración necesaria para poder potabilizar entonces y desinfectar el agua, eliminando todas esas bacterias que puedan quedar allí, ya que la filtración no necesariamente elimina las bacterias. Se le añade cierta cantidad de cloro a los volúmenes de agua. Y por último, simplemente se alcaliniza el agua, porque los coágulos generalmente lo que hacen es aumentar el pH del agua. Entonces, para que no quede tan ácida el agua, simplemente se le hace una alcalinización, para luego posteriormente ser distribuido o ser almacenado. Eso va a depender del diseño que ustedes vayan a hacer en su proyecto de redes de distribución de agua. Aquí pueden observar que vendría siendo, en algunos casos, luego de la potabilización, el tanque de almacenamiento, que vendrían siendo estructuras cuya finalidad es compensar las variaciones de consumo de la población a servir, así como almacenar el volumen necesario para combatir incendios, como también el caso de volúmenes de reservas por interrupciones de servicio. Aquí quiero ser claro en lo de las interrupciones de servicio. Eso solamente interrumpimos el servicio cuando hay alguna falla en una tubería. De resto, no debería de existir interrupciones de servicio en los sistemas de redes de distribución de agua. Entonces simplemente nosotros vamos a compensar esas variaciones de consumo de la población. En muchos lugares aquí en la ciudad de Maracaibo se pueden observar varios tanques de almacenamiento que fueron diseñados con ese mismo propósito: almacenar el recurso con el fin entonces de combatir algunos incendios, por ejemplo.
Por último, vendría lo que es propiamente la red de distribución. La red de distribución va a depender del tipo de población que exista, si son rurales, si son urbanos, cómo esté formada la ciudad, el urbanismo, etcétera. Entonces aquí se conoce como que la red de distribución es el conjunto de tuberías que se instala en localidad con el fin de suministrar agua desde el estanque o de la fuente directamente. O sea, en el caso de que existan algunos estanques de almacenamiento, simplemente se tomaría a partir de allí del estanque la red de distribución a cada una de las casas habitadas o de los usos recreacionales, como vendría siendo, por ejemplo, los centros comerciales, las iglesias, los parques, etcétera. Cada uno de estas parcelas va a depender entonces del uso que se le esté haciendo, si es habitacional o comercial, para entonces garantizar un porcentaje de consumo diario que va a tener. En función de ese porcentaje de consumo diario, se hacen entonces los cálculos necesarios de los diámetros de tubería y cantidad de agua que se va a aportar para los habitantes. Algo muy importante es que se puede observar aquí es que directamente a cada una de las casas les debe llegar una toma a partir de la red principal, garantizando que cada una de las personas entonces simplemente quieran abrir el grifo del lavamanos, por ser más específicos, y siempre tengan consumo de agua. Aquí tenemos algunas condiciones que se debe cumplir en un acueducto. Bueno, primero que nada debe tener abundante agua la fuente que se va a tomar. De esta manera podríamos satisfacer todas las necesidades de la población, ya sean de aseo personal, ingestión del agua, limpieza o de algunos casos manera recreacional, como podría ser en algunos parques, algunas piscinas o de usos de centros comerciales. Esto es simplemente para evitar que entonces haya algún tipo de racionamiento. ¿Por qué se quiere evitar esto? Bueno, porque a veces el almacenamiento de agua podría generar que exista algunas enfermedades debido a los microorganismos que se podrían presentar en dichos tipos de almacenamiento. El agua obviamente debe ser potable, debe ser de buena calidad, tanto física como química y bacteriológicamente. Es decir, que cuando nosotros abrimos el grifo, no debería de existir ningún color, es decir, que nosotros debemos verla completamente transparente. Química quiere decir que no deberíamos oler ningún tipo de algo desagradable en el agua, y bacteriológicamente es algo que nosotros no podríamos entonces determinar si realmente tiene bacterias el agua, pero debería de ser completamente potable, ya que eso se le añade cierta cantidad de cloro al agua de manera que sea de manera que sea potable y pueda ser apta para el consumo humano. Entonces debe cumplir con las normas de agua potable que hay aquí en Venezuela, con el fin de evitar enfermedades y consumos desagradables. Otra característica es que debe de ser suministrada dentro de la vivienda, con el fin de que el consumo sea cómodo, evitando posible contaminación de transporte y manipulación de la misma. Es decir, que nosotros no necesitamos que alguien nos traiga agua a nuestros hogares, ya que el transporte podría ser un factor del contaminante, o la misma manipulación de las personas al ingresar el recurso de agua a cada uno de los transportes, entonces podría simplemente hacer que existan bacterias presentes en el agua. Y bueno, debe ser continua, de manera que se evite almacenamientos innecesarios, tanto como la contaminación posible de la red de distribución. Esto de almacenamientos innecesarios quiere decir que nosotros no tengamos la necesidad de construir o comprar algún tanque, ya sea subterráneo o sea elevado en las casas, para almacenar dicha agua. Y aquí también nos dice que evita la contaminación de las posibles redes de distribución, ya que un momento en que no estemos nosotros surtiendo agua a la población, entonces dichas tuberías de redes de distribución podrían contaminarse, ya al no estar siendo utilizadas por algunas corrosiones o algunas infiltraciones que podrían tener por la presión de la tierra. Entonces eso nos lleva a pensar cuáles vendrían siendo los criterios básicos de diseño. Primero que nada debemos garantizar el consumo de agua, es decir, que necesitamos saber a cuál población nosotros le vamos a suministrar recursos de agua. Conociendo a la población, entonces nosotros tenemos que estimar la cantidad de agua necesaria para poder surtir a la población sin que existan fallas ni nada por el estilo.
Para eso además debemos utilizar un periodo de diseño y vida útil de la estructura. Con respecto a la estructura vendría siendo la vida útil de las tuberías, es decir, que no se deterioren y no existan fallas de las tuberías por presión. Con respecto al periodo de diseño, va directamente ligado con lo que vendría siendo la población, ya que la población, al pasar el tiempo, va a aumentar, generalmente aumenta exponencialmente. Entonces, el periodo de diseño debe garantizar que para un futuro también exista un consumo de agua menor al que la fuente estaría proporcionándole a cada uno de los habitantes. Bueno, también se deben considerar las variaciones periódicas de los consumos e influencias sobre diferentes partes del sistema. Esto lo vamos a considerar en la parte de la red de distribución, en el caso de que necesitemos tanques de almacenamiento por esas variaciones periódicas de consumo. Esto va directamente ligado, por ejemplo, con las épocas del año en las que las personas consumen más o consumen menos recursos del agua. Eso va a depender del clima. Y también vamos a tener como criterios básicos las clases de tuberías y los materiales que se deben utilizar para la red de distribución y el diseño de la aducción. Como principalmente vamos a trabajar es para garantizar el consumo de la población, entonces la población vendría siendo el factor principal que nosotros tenemos que estudiar en esta materia. La población futura, ya que es el número de habitantes que se considera para hacer el diseño de manera que preste servicio al consumidor eficientemente durante el periodo correspondiente, desde el tiempo actual, o sea, el tiempo en el momento que ustedes estén realizando dicho proyecto, hasta el periodo de diseño considerado en el diseño que ustedes vayan a hacer. Generalmente la norma utiliza 20 años de vida útil. Entonces esa palabra que dice periodo de diseño dice que es el tiempo que durará una obra de ingeniería o parte de ella sin que necesite una ampliación o necesite reemplazarse cualquier tipo de elemento, es decir, tubería presente en el proyecto. Es decir, que es el tiempo para el cual la obra trabaja eficientemente, ya sea la capacidad o ya sea la resistencia. Eso quiere decir, por ejemplo, que para dentro de 20 años, si ustedes van a hacer un proyecto y ya luego de pasado 10 años, están viendo que hay fallas con respecto al consumo, es decir, que hay más personas que están consumiendo la dotación que ustedes diseñaron, entonces simplemente quiere decir que ustedes tuvieron una falla en los cálculos ingenieriles. Entonces nosotros ese periodo de diseño debemos respetarlo para que entonces en un futuro no haya ningún tipo de inconvenientes. Para estimar entonces la población futura existen distintos métodos. Uno de estos métodos se conoce como el método aritmético, como lo pudieron haber visto en estadísticas. Dice que supone el crecimiento de la población con respecto al tiempo de manera constante. Entonces básicamente matemáticamente hablando es esto que estaría aquí, donde la constante de crecimiento va a depender de la población del último censo menos la población del penúltimo censo entre el año que se hizo dicho último censo y el penúltimo censo. De esa manera entonces van a calcular una constante de crecimiento para determinar la población futura dependiendo de la población que existe actualmente. También está el método logarítmico, que este método simplemente es del tipo exponencial, que es básicamente la misma expresión. Lo único que la rata de crecimiento va a depender de si se estudia de manera constante o si se estudia de manera variable. Si la estudiamos de manera constante, utilizamos esta expresión, y si se utiliza de manera variable, simplemente se hace una gráfica de par de censo versus rata de crecimiento. Sin embargo, esto más adelante lo vamos a poder observar fácilmente en un ejemplo clásico para estimar entonces cuál vendría siendo la población futura para un periodo de diseño de redes. Entonces básicamente aquí en este ejemplo dice: estime el número de habitantes que tendrá la comunidad del municipio Colón ubicada en el estado Táchira para el año 2040, conociendo los siguientes datos de censo. Entonces aquí tenemos cada uno de los censos que se hicieron en estos años, conociendo el número de población de habitantes para cada uno de ellos. Entonces aplicando por ejemplo el método logarítmico, utilizando la rata de crecimiento constante, simplemente sería aplicar matemáticamente esta ecuación, donde utilizamos el logaritmo neperiano de la población del último censo
menos el logaritmo neperiano de la población del penúltimo censo entre cada uno de los años correspondientes. Me generaría entonces esta rata de crecimiento de 0.022. Sustituyo ese valor en la población futura, que sería Euler elevado al logaritmo neperiano de la población actual, más la rata de crecimiento que multiplica la diferencia de años. Este tiempo final vendría siendo el tiempo del año, entonces, a futuro que se va a utilizar, que sería 2040, menos 2020 me da entonces que sería un periodo de diseño de 20 años, estimándose una población futura de 2.819 habitantes. Al utilizar ese mismo método de método logarítmico, pero ahora con una rata de crecimiento variable, entonces yo necesito calcular la rata de crecimiento por cada par de censo. Es decir, entre 1961 y 1971 existe esta población y me genera esta rata de crecimiento. Ahora, entre 1971 y el 81 existe otra población y me genera otra rata de crecimiento. Así sucesivamente, entre cada par de censos, ustedes van a ir determinando una rata de población distinta. Estos términos los vamos a graficar en función de los años y simplemente hacemos una media exponencial. De manera que cuando estemos tomando la lectura del año de periodo de diseño, que sería 2040, nosotros observaríamos cuánto vendría siendo el corte de la tendencia. Como pueden observar aquí, más o menos, los valores de rata de crecimiento se mantienen constantes. Es decir, que para el 2040 se estima que tenga una misma rata de crecimiento de 0.022. Entonces simplemente utilizamos ese valor en la ecuación de población futura y nos da también casualmente que para la población futura de rata de crecimiento variable nos da el mismo valor de 2.819 habitantes. Esto no necesariamente quiere decir que siempre ambos términos va a dar el mismo valor. Eso va a depender de cómo se comporte la población durante los años. Por último, vendría siendo el método aritmético, que simplemente sería calcular el valor de crecimiento poblacional, este coeficiente, que vendría siendo utilizando el periodo de la población de último censo menos la población del penúltimo censo entre el año del último censo menos el del penúltimo censo, dándome este valor que está acá. Lo sustituyo en la ecuación de población futura, que sería la población actual, más el coeficiente aritmético por la diferencia de los periodos de años, que sería 2040 menos 2020. Me da un valor de 2.542 habitantes. También está utilizar una gráfica de tendencia, que simplemente sería graficar la población por año, por ejemplo 407 en 1961, luego 589 habitantes en 1981 y así sucesivamente para cada año de cada población, y se hace una tendencia, de manera de que tomemos una lectura para el año 2040 en esta gráfica de un valor de población futura de 3.000 habitantes. Posteriormente simplemente vamos a comparar cada uno de estos valores y podríamos tener como criterio propio de seleccionar simplemente el mayor de todos estos, ya que utilizando uno de mayor influencia, entonces podríamos garantizar, en el caso de que sea menos habitantes, a un consumo eficiente de cada uno de ellos. Sin embargo, la norma ACUE-RUR dice que la población futura se puede determinar como el doble de la población del último censo, que simplemente sería multiplicar la población del último censo por 2, dándome en este caso un número de habitantes de 3.630 habitantes. Entonces, ustedes simplemente seleccionarían cuál va a ser la población para el proyecto que ustedes vayan a determinar. Eso generalmente se hace con los métodos estadísticos actuales en la ingeniería. Para este valor entonces simplemente se utiliza para entonces determinar la cantidad de consumo de agua que va a existir para todos los habitantes y población del urbanismo que se vaya a diseñar en el proyecto. Por eso es entonces que es muy importante garantizar cuánto va a ser realmente el número de habitantes a futuro, de manera de que no exista ningún inconveniente posteriormente. En el próximo video que se va a hacer, entonces simplemente vamos a utilizar valores de poblaciones ya estimados
para entonces calcular cuánto va a ser la cantidad de consumo de agua que va a haber en cada uno de los proyectos, dependiendo del número de habitantes y de las parcelas que existan.